Se armó el lío con Anne Ercel y ese osito de peluche de Kerem Bürsin. No me digan que todavía no se han enterado. Resulta que la propia Ande ha soltado la bomba, y no es una bomba cualquiera, es de esas que te dejan con la mandíbula desencajada. El osito de Kerem sigue con ella. Sí, han oído bien. No es broma. Imagínense la escena, la paparazzi la pilla saliendo de su casa, normal, pero lo que no se esperaban es que en medio de todas las cámaras y flashes, apareciera el dichoso osito. Y no es un osito cualquiera, es el osito. El que Kerem le regaló en su momento, el que vimos 1000 veces en sus fotos y que pensábamos que ya formaba parte del baúl de los recuerdos. Pues va a ser que no. El osito sigue viviendo en casa de Ande como si nada. Para ser honestos, esto me vuela la cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Es que todavía guardan algún tipo de conexión súper especial? ¿O es simplemente un objeto sentimental que no ha podido dejar ir? Porque, seamos sinceros, después de la ruptura, ¿quién guarda el oso de su ex en el salón principal? Yo por lo menos no. Me daría un poco de cosa, ¿no les parece? Lo que yo creo que está pasando es que hay más historia aquí de la que nos han contado. Mucho se habló de la ruptura, de que cada uno seguía su camino, que ya no había nada de nada. Pero este osito es una prueba física de que quizás las cosas no son tan lineales. A lo mejor hay un cariño que trasciende la relación de pareja. O a lo mejor, y esta es mi teoría conspiranoica favorita, esto es una señal. Muchos dicen que Ande está rehaciendo su vida, que está feliz, que hay nuevos amores en el horizonte. Y sí, parece que sí. Pero ¿cómo concilias eso con tener el peluche de tu ex presente en tu día a día? Es un contraste brutal. ¿O es que realmente, como os digo, es un recuerdo muy valioso para ella? Oye, que a veces uno se encariña con las cosas, y si ese oso representa un momento bonito, ¿por qué deshacerse de él? Pero claro, en el mundo de los famosos todo se magnifica. Y que el osito de Kerem aparezca ahora con todas las cámaras encima. Es como si Ande lo hubiera sacado a pasear a propósito. ¿Será una forma de decir, todavía me importa, o un guiño a Kerem? Porque piénsalo bien, si ella quisiera ocultarlo, lo habría hecho sin problema. Tendría 1000 cajas para guardarlo. El hecho de que esté ahí, tan a la vista, me hace pensar. A ver, que no digo que vayan a volver. Para nada. Pero sí creo que hay una capa de amistad o de cariño que va más allá de una ruptura normal. O a lo mejor es que Kerem le dijo, oye, te dejo el oso, llévatelo tú, que a mí ya no me pega tanto, ¿quién sabe? Pero la imagen es súper potente, ¿eh? La diosa Ande Ercel con el osito de su ex. Marketing puro. O pura nostalgia. Yo me inclino por la nostalgia con un toque de publicidad. Y es que no sé ustedes, pero yo cuando veo estas cosas, me imagino las conversaciones. ¿Qué le dirá a sus amigas? Sí, es el oso de Kerem, pero me da igual, es que me encanta. ¿O será que Kerem me lo pidió de vuelta y me negué? Jamás. Es que da pie a tantas historias, a tantas especulaciones. Y eso es lo que nos encanta, ¿verdad? El salseo turco nunca defrauda. Lo que sí está claro es que este osito se ha convertido en una especie de símbolo. Un símbolo de lo que fue, de lo que pudo ser, y de lo que quizás todavía es, a un nivel muy personal para Ande. ¿Y para Kerem, qué pensará él al ver esto? ¿Se reirá? ¿Se emocionará? Me encantaría saber su reacción. Pero bueno, dejando de lado las especulaciones sobre su relación actual o futura, la foto del osito es un momentazo. Es inesperada, es entrañable y sobre todo es muy humana. Porque al final, todos tenemos esos objetos que nos recuerdan momentos, ¿no? Solo que la de Ande y Kerem es a nivel mundial. Para mí esta confesión silenciosa del osito de Kerem, que en realidad no es tan silenciosa porque la paparazzi la cazó, es lo más interesante que ha pasado con Ande en mucho tiempo. Muestra una faceta de ella que no vemos a menudo, la de una persona que guarda recuerdos, que se apega a las cosas, y que quizás todavía tiene un lugar especial en su corazón para lo que fue. Y eso para mí es mucho más intrigante que cualquier otro rumor de pareja. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿qué piensan ustedes de que Ande Ercel todavía tenga el osito de Kerem Bürsin? ¿Creen que es un simple recuerdo, o hay algo más detrás?